otro aspecto que debemos tener en consideración para comenzar a establecer esas estrategias a nivel nacional, pensando siempre en el llamado de acción de Lima para la acción climática, es esta definición que ya fue publicada en el 2011 también por el IPCC, donde aquí se resalta que entre la gestión de los eventos extremos en el marco de la variabilidad climática y los impactos del cambio climático, la única diferencia es la escala temporal. Eso significa que ya debemos comenzar a gestionar los impactos de los eventos extremos desde el corto y mediano plazo y gestionar los impactos del cambio climático en el largo plazo. Gestionar los impactos, por ejemplo, de los eventos extremos se hace a través de la implementación de sistemas de alerta o de una gestión de riesgos de desastres. Y obviamente gestionar los impactos a través de las medidas de adaptación. Y la única diferencia, la base científica es la misma, como menciono, la única diferencia es la escala temporal. Nuevamente entramos. Pues, allá. Qué pena. Si lo puede pasar manualmente. Si no, no pasa nada. Bueno, el asunto es que debido a qué se llega a esta conclusión, debido a precisamente, pásala nomás por favor, sigue dándole clic. Se llega a esa conclusión debido precisamente que en los países no desarrollados, información para hacer estudios de cambio climático que deberían ser por lo menos de 30 años de datos continuos, no existen. Pero sí existen datos que nos permitan gestionar la variabilidad climática en la que están inmersos la ocurrencia, por ejemplo, de los eventos extremos. Otro aspecto importante pensando en este llamado de clima para la acción climática en Lima, ¿no?, es respecto a los procesos metodológicos para establecer medidas de adaptación. Establecer una medida de adaptación no simplemente consiste en atender el impacto de una determinada variable. Una medida de adaptación es establecer lo que dice al final un modelo conceptual multivariable. Comienza con conocer el estado inicial, y eso significa involucrar inclusive con los conocimientos ancestrales, relacionarlos con la información científica, de modo que nosotros como científicos le digamos a las personas que sienten los impactos más de cerca, les digamos, lo que tú sabes es científico, y ellos se sienten contentos. Y además lo que ellos saben nos den a nosotros para completar esa falta de información que nosotros sentimos cuando hacemos esos estudios de cambio climático. Y esa es la relación que se debe tener con el conocimiento ancestral. Debemos conocer las condiciones iniciales, debemos conocer la teoría inmersa en ese proceso, cuáles son los requerimientos que la población tiene. Voy a mostrar de aquí a poco un ejemplo de esos requerimientos cuando un poblador te dice, yo solo quiero saber cuándo va a llover. Y realmente eso es lo único que quiere saber. Él no quiere saber cuál es el análisis de tendencia, cuál es la caracterización climática y el escenario. Él solo quiere saber cuándo va a llover, porque él sabe qué hacer frente a la lluvia. Ese es un requerimiento. El desafío es decirle cuándo va a llover, porque él sabe gestionar. En ese contexto, cuando nosotros establecemos este modelo conceptual para establecer medidas de adaptación multivariable, donde se debe considerar el aspecto social, el aspecto económico, el aspecto poblacional, inclusive el aspecto de costumbres, cuando lo llevamos en una proyección al pasado, es hablar de aquello que todo el mundo escucha, la climatología y las tendencias, porque debemos recordar que desde el punto de vista climático, el clima ya no se define como un valor numérico estadístico, sino se define como un proceso de interacción de la atmósfera y la biosfera. Ya no es un valor, precisamente por este concepto de cambio climático. Y cuando este modelo conceptual nosotros lo llevamos al futuro, estamos hablando de implementar una medida de adaptación. O sea, una medida de adaptación es un modelo conceptual multivariable y encaja en este llamado a la acción climática. La siguiente, por favor. Ok. Y en ese mismo contexto, pues frente a este llamado, lo que tenemos que hacer es gestionar los impactos del cambio climático. Es el grande reto. Gestionar los procesos de financiamiento y obviamente determinar los impactos a escala local. Yo quería aprovechar este auditorio y mostrarles a ustedes que en este marco de la ciencia que considera los aspectos de conocimiento y entendimiento,
se ha desarrollado un proyecto para gestionar los impactos de los eventos fríos extremos en zonas altoandinas. Y este proyecto se llama pues un sistema de alerta temprana para heladas, denominado FRIOSAT. Este consiste y tiene tres componentes: un componente científico, un componente tecnológico y un componente social. El componente social se resume solamente a lo que el ganadero dice en la zona. Yo sé qué hacer frente al frío, pero yo no sé cuándo va a nevar, no sé cuándo va a helar, y por eso mis alpacas se mueren. Ese ha sido nuestro reto desde el punto de vista social. Lo que hemos hecho nosotros es definir la vulnerabilidad desde esos tres aspectos, desde el punto de vista científico, y hemos entendido el evento extremo frío desde la variación climática, desde la variación climatológica, sinóptica, la física del evento en su histórico, y también hemos hecho una proyección de esto hacia el futuro. Y hemos implementado un modelo de pronóstico para eventos extremos fríos en zonas mayores de 4.000 metros. Desde el punto de vista tecnológico, hemos implementado una serie de sensores de monitoreo de estaciones climáticas. Debo mencionarles que hay una diferencia entre una estación climática y una estación meteorológica. Una de las diferencias, digamos, más objetivas: una estación meteorológica puede ser reiniciada, restablecida cada 5 días, cada 2 días. Puede tener un mantenimiento cada 2 o 3 días y no pasa nada. Una estación climática no puede pasar por un proceso de mantenimiento por lo menos durante 5 años. Y en contextos de cambio climático debemos utilizar estaciones climáticas. Y entonces se han utilizado estaciones climáticas, y frente a estos eventos, pues nosotros no podemos, digamos, exponer a las personas a que vayan a hacer la lectura a menos 24 grados. Este proyecto es en Imata y Chalhuanca de Arequipa, donde hay temperaturas hasta de menos 24 grados. Y no podemos exponer a un observador ir a tomar esas lecturas con esas temperaturas. Entonces, se ha establecido un sistema de comunicación utilizando... Doctora, por favor, permítame usted decirle que le faltan 5 minutos. Gracias. Entonces, hemos utilizado un sistema de comunicación de radiofrecuencia que utiliza las variaciones, las oscilaciones ionosféricas. Nosotros estamos en un país que tiene el electrochorro ecuatorial a disposición, desde los sistemas de comunicación ionosféricos, pues están a disposición. Se utilizan esos sistemas de comunicación, el proceso se ha automatizado, se ha desarrollado un software a medida para que el alcalde de la localidad vea el software en su escritorio, vea los datos en tiempo real y vea el pronóstico que se le da con 15 días de anticipación. Y él agarra y avisa y toma la gestión necesaria con su población. Y obviamente el aspecto social, como les decía, era atender a ese requerimiento. Este proyecto ha sido, esa es la red de monitoreo de este proyecto. Esta es la mirada desde Lima de ese software de monitoreo, donde el alcalde mira los parámetros, al centro mira el pronóstico y ya sabe qué es lo que va a ocurrir. Va a ser frío, va a llover, y él comienza a gestionar sus actividades y avisa a la población. Como digo, es un proceso automatizado. Estas son algunas imágenes, y además de eso, el proyecto, debido al requerimiento de estos señores alcaldes y de la población que son alpaqueros, pues querían tener cámaras de vigilancia para saber qué pasa con su ganado, y se le ha implementado algunas cámaras de vigilancia, además que nos sirven para monitorear. Digamos, este es un caso de nevada caída en Imata en el mes de septiembre, y son imágenes en tiempo real, estoy diciendo, información en la escala de segundos. Nosotros recibimos y emitimos la información en escala de segundos, y el pronóstico es actualizado una semana antes del final de cada mes y es válido por un mes, y las alertas se dan para cada 15 días. Estas son algunas de las imágenes, y este modelo está basado en el concepto de lo que es implementar una medida de adaptación, atiende a un evento extremo y se enmarca en el contexto de cambio climático. Y bueno, era eso. Gracias. Gracias, doctora Silvestre. A continuación, la exposición del doctor Pedro Gamio Aita. El doctor Gamio es viceministro de Energía y presidente de Energías Renovables del Perú. El tema de la exposición es resultados de la COP20 en energía.
el doctor Pedro Gamio, ahí está, asesor principal del programa Energía y Ambiente en la región andina, a cargo del Instituto Interamericano de la Agricultura. Ha sido director regional para América Latina de GBEP International. Es viceministro de Energía del gobierno peruano, abogado, máster en políticas públicas, ejercicio de la docencia universitaria con especialización y amplia experiencia, tanto en el sector público como el privado. Consultor del BID, del PNUD, del GIZ, WWF, Embajada Británica y CEPLAN en materia de energía y ambiente, máster en políticas públicas de INAP y Universidad Carlos III de España, y egresado de la maestría de Ciencias Políticas de la Pontífica Universidad Católica de Lima y de ESAN. Especialización en legislación ambiental en la Universidad Politécnica de Madrid, España. Especialización en contratos internacionales de energía en el Petroleum Institute of Texas. Miembro de la Asociación Peruana de Energía Solar y del Ambiente. Miembro de la Asociación de Derecho Administrativo de la Universidad Católica, y es autor de 2 libros y diversos trabajos y artículos. Los libros son sobre el convenio 169 de la OIT y sobre energías renovables en el Perú. Energía en el Perú, ¿hacia dónde vamos? Libro publicado por la Fundación Ever y Petróleo, Medio Ambiente y Comunidades Nativas. Recibimos al doctor Pedro Gamio con un fuerte abrazo. La actuación sola no cuenta. Son 2 variables esenciales de la política del país para evitar pérdida sustancial de calidad de vida frente a la grave amenaza del cambio climático. Muchas gracias. Gracias, doctor Gamio. A continuación, tenemos el panel de discusión de los resultados de la COP20. En esta oportunidad nos acompaña la ingeniera CIP Sara Yale Paredes, asesora en cambio climático del Ministerio de Agricultura y Riego, el ingeniero CIP Carlos Rincón Latorre, presidente del capítulo de Ingeniería Forestal del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, el ingeniero CIP Carlos Alba Guapaya, de la Comisión del Agua del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Señores panelistas, me van a permitir obviar la lectura de los currículos porque estamos con el tiempo ajustado. La presentación o los comentarios de cada panelista será de 10 minutos y iniciará esta rueda la ingeniera Sara Yale. Muchas gracias, buenas noches con todos. Bueno, primeramente hacerles llegar a cada uno de ustedes el saludo del señor viceministro de Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura y Riego. Él tuvo una reunión, por tanto no pudo estar aquí presente. Él fue una persona, uno de los viceministros del Ministerio de Agricultura y Riego que estuvo muy activo en la participación en todos estos días de la COP. El Ministerio de Agricultura y Riego pues es un ministerio que está bastante comprometido con el desarrollo de acciones, tanto de adaptación como de mitigación a los efectos del cambio climático. Sabemos que somos un sector altamente vulnerable. Sabemos también que por las mismas condiciones en que se desarrolla la agricultura en nuestro país,
pues estamos expuestos, la actividad agraria está expuesta a peligros climáticos y a eventos extremos que va pues a reducir lo que sería la producción, las superficies cosechables, los cultivos y por ende poner en riesgo la economía de la población dedicada a la actividad agraria, así como también los medios de vida y la seguridad alimentaria. Si nosotros analizamos todo el proceso y toda la importancia que tiene la actividad agraria en nuestro país. En ese contexto de peligros, riesgos a los cuales está expuesto la actividad agrícola, pecuaria y la actividad forestal en nuestro país, es que el Ministerio de Agricultura ha desarrollado una serie de acciones. No estamos trabajando el tema del cambio climático recién este año con relación, bueno, a las actividades que se iban a desarrollar en la COP, o porque estamos, sino porque somos un ministerio, un sector consciente de todos aquellos daños y perjuicios que puede traer el cambio climático. Sabemos que aproximadamente el 75% de los distritos del país están pues expuestos a sequías, aproximadamente el 40% a inundaciones y el 43% aproximadamente a heladas. Entonces estamos con un alto nivel de vulnerabilidad y un alto nivel de riesgo. Haciendo un trabajo, un diagnóstico de la situación del país en la actividad agrícola y pecuaria, hemos llegado a determinar pues que más de 11 regiones del país tienen una alta vulnerabilidad y un alto riesgo a los efectos del cambio climático. Entonces, tenemos que tomar medidas. Y por ello, si nos referimos a todas las actividades que ha desarrollado el Ministerio de Agricultura en el marco de la COP, y lo que nosotros estamos también esperando proponiendo desarrollar en este proceso post-COP, ya en estos próximos meses y años que nos toca trabajar también y nos toca también contribuir para poder llevar también nuestra posición hacia lo que sería pues la reunión en París, es que se han venido desarrollando diferentes acciones. Sabemos muy bien que también hay un estudio que al año 2025 el PBI se va a ver pues afectado en 4.4%. ¿Y eso qué nos dice? Nos dice de que tenemos que prepararnos, tenemos que trabajar, desarrollar acciones tanto de adaptación como de mitigación. Cuando hablamos de la vulnerabilidad del sector agrario, estamos hablando de cuán expuesto él está, estas actividades están frente a los efectos del cambio climático. Ahora, como bien lo acaba de mencionar el ingeniero Gamio, no es trabajar la adaptación y la mitigación por separado. Existe una sinergia entre lo que es adaptación y mitigación. Entonces, el Ministerio de Agricultura en un principio trabajó el tema de adaptación, se hizo un diagnóstico con una base, con una plataforma en los trabajos que se venían desarrollando en el tema de gestión de riesgos. Ya desde años anteriores, estamos hablando más o menos del año 2008, donde se creó dentro del Ministerio de Agricultura un grupo de trabajo técnico de seguridad alimentaria y cambio climático, el cual pues dio las bases para poder desarrollar diferentes acciones en relación al cambio climático en el sector agrario. El sector agrario también ajustó su PSEN, su Plan Estratégico Sectorial Multianual, e incluyó 3 enfoques muy importantes, entre ellos la gestión de riesgo, cambio climático y seguridad alimentaria como enfoques transversales a trabajar en el Ministerio de Agricultura. En el año 2012 se aprobó el Plan de Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático. Este fue un trabajo bastante participativo a nivel de las regiones, donde se pudo determinar las regiones que eran mayormente vulnerables, ¿no?, con un nivel alto de vulnerabilidad frente a los impactos de la variabilidad climática y el cambio climático, y también se determinó el riesgo al cual estaban expuestos frente a los peligros.
Entonces el Ministerio de Agricultura cuenta ya con un instrumento de gestión que delinea las acciones para poder hacer frente a los efectos del cambio climático, que pueden ser negativos como también pueden ser positivos. Entonces pueden haber tanto efectos negativos como oportunidades también que habría que se podrían aprovechar para poder pues garantizar lo que nosotros tenemos como responsabilidad, que sería la seguridad alimentaria del país, y por qué no decirlo también la diversidad genética que guardan nuestra biodiversidad, que de alguna manera brinda pues una seguridad alimentaria también global, ¿no? Nosotros sabemos cuáles son esos recursos genéticos muy importantes para la seguridad alimentaria global. No solamente el Ministerio de Agricultura se ha abocado al tema de adaptación, como les decía, adaptación y mitigación tienen que verse ambos de manera complementaria, de manera sinérgica, de tal forma que se pueda pues garantizar, o por lo menos se pueda contribuir a reducir los efectos que puedan presentarse por la variabilidad climática o el cambio climático. El Ministerio de Agricultura entonces ha tomado también la decisión de liderar el cambio de un modelo tradicional de desarrollo agrícola, pecuario y forestal a un modelo nuevo, a un modelo más amigable con el ambiente, a un modelo bajo en emisiones de carbono, ¿no? En este sentido se quiere lograr lo que sería la competitividad, la rentabilidad, la sostenibilidad y también una producción baja en carbono. Entonces, conociendo cuál es la vulnerabilidad del sector agrario, así como también cuánto de responsabilidad tiene el sector agrario en la emisión de gases de efecto invernadero, hemos escuchado también al ingeniero Gamio hablar de cuánto está emitiendo el sector agrario, que es alrededor del 60%, ¿no? Es la responsabilidad de emisiones que tiene el sector agrario. Tenemos también una responsabilidad de reducir esas emisiones. El 40% de estas emisiones está dado por cambio de uso del suelo por efecto de la deforestación, la tala ilegal, la agricultura migratoria, etcétera, etcétera. Y el 20%, ¿no?, que se ha incrementado es responsabilidad del sector agrícola y pecuario, básicamente. Estamos hablando de ganadería, cultivo de arroz, y otros cultivos que incrementan los gases de efecto invernadero. En ese sentido es que el Ministerio de Agricultura ha optado pues por desarrollar lo que serían acciones adecuadas o apropiadas de mitigación, los que por sus siglas en inglés ustedes van a conocer como NAMAS, ¿no? Lo que serían los NAMAS, que también se hizo mención hace un momento, y que los NAMAS, para definirlo de una manera sencilla, ¿no?, pasarían a ser pues aquellas acciones que se estarían impulsando, ¿no?, acciones agrícolas o pecuarias que se estarían impulsando con una producción más baja en carbono, ¿no? Y aquí el Ministerio de Agricultura... Perdón, sí. ingeniero, le faltan 2 minutos. Gracias. Y aquí el Ministerio de Agricultura ha propuesto y ha presentado y ha lanzado en el marco de la COP la propuesta de desarrollo de 4 NAMAS. La NAMA de ganadería, la NAMA de cacao, café y palma aceitera. ¿Qué es lo que se busca con estos NAMAS? Es casualmente reducir la presión que hacen los productores en la Amazonía, la presión que hacen a los bosques, ¿no? Están ampliando, sí, sus cultivos, sus sistemas de producción, pero haciendo presión al bosque. Entonces lo que se quiere es que incrementar la producción, ¿no?, pero con menos emisión de gases de efecto invernadero, hacer menos presión al bosque. Entonces para esto se va a necesitar lo que también se dijo: información, tecnología, investigación, ¿no?, para poder pues reducir estos impactos negativos que en su momento estarían produciéndose por efectos de una mala práctica de desarrollo agrícola, pecuario
e incluso forestal, ¿no? Si hablamos de tala ilegal. Entonces, principalmente son estas acciones lo que ha presentado el Ministerio de Agricultura. Puedo mencionar también que se han tomado compromisos, ¿no? Como el compromiso de madera legal, ¿no? Y también los compromisos de poder desarrollar también acciones de mitigación y adaptación, como ya lo mencioné, ¿no? Básicamente, el Plan GRA, que es el Plan de Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático, las NAMAS y, bueno, otros compromisos asumidos por el sector, como ya dije. Gracias. Un aplauso para él. Antes de continuar con los comentarios de los panelistas, queremos hacer un alto. Bien. El doctor Pedro Gamio tiene un compromiso ineludible y tiene que retirarse, motivo por el cual se le va a hacer entrega de un certificado y de un presente del Colegio de Ingenieros. Invitamos al doctor Pedro Gamio, por favor, al estrado, y al ingeniero Marco Ramírez, presidente de la Comisión del Agua del Consejo Departamental de Lima, para hacer entrega del respectivo certificado y presente. Continuamos con los comentarios de los panelistas y en esta oportunidad le toca el turno al ingeniero Carlos Rincón Latorre, presidente del capítulo de Ingeniería Forestal del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Ingeniero. Muy bien, buenas noches. Buenas noches tengan todos ustedes. Realmente es interesante lo planteado por los expositores sobre el COP20. Yo quisiera un poco tomar algunas de esas partes de las exposiciones, ¿no? Muy interesante lo que dijo la expositora Rosa Morales en el sentido de las políticas. Creo que nosotros cuando hablamos del cambio climático como un tema global, ¿no? Entonces, y los impactos son locales, creo que ahí hay que un poco ir apuntando. ¿Por qué? Porque si el cambio es se está produciendo globalmente, nosotros todos los países debemos ajustar nuestras políticas hacia ese cambio global, ¿no? Y en eso sí tenemos un reto, porque acá en el Perú a veces tenemos mucha ceguera política o mucha ceguera de las acciones del Estado, que no miran más allá de cómo debemos orientar ese tipo de políticas. Las políticas justamente nos tienen que definir el objetivo, el lugar a donde queremos llegar. Esa es una política.
sea cada 20 años, sea 30 años, como queremos que sea el Perú o que sea el mundo de acá a unos 20 o 30 o en fin, más años. Tenemos que llegar a un equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Entonces, si la política está orientada hacia eso, tenemos todos los países orientar nuestras políticas hacia eso. En el caso, yo voy a centrarme un poquito en el caso de bosques porque es el tema que yo conozco. Inclusive ahí estuve invitado en COP20 en un panel sobre bosques. Y el tema de bosques en nosotros tiene una serie de problemas, ¿no? Tenemos el Estado nunca, ¿no? Que yo conozca en la historia, tuvo una política cómo manejar la agricultura migratoria. Nunca. Nunca tuvo una política de definir la propiedad de la tierra, ¿no? Si la propiedad de la tierra, las tierras agropecuarias son sujetas a titulación, las forestales no son sujetas a titulación porque son tierras de la nación. Y al ser tierra de la nación es de todos y de nadie y es sujeto a invasiones, ¿no? Entonces, ¿cómo cuidamos? ¿O lo privatizamos? ¿O no lo privatizamos? ¿O cuál es la política que el gobierno debe seguir para cuidar esas tierras forestales que son sujetas a invasiones y están dentro de lo que es propiedad de la nación? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Tenemos que definir una política en ese sentido. ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Tenemos que definir una política en ese sentido. Ahí hay algo que también tenemos que ir viendo. El Estado, dentro de su historia, muy poco ha hecho sobre cómo debemos ocupar la Amazonía, ¿no? Esa orientación no estuvo mayormente presente y la Amazonía fue ocupada por invasiones. Actualmente tenemos cerca de 7 a 9 millones de hectáreas deforestadas en la Amazonía y la mayor parte de esas superficies son tierras forestales. No pueden ser tituladas, a pesar de que ya existe una agricultura o una ganadería en esas tierras. Yo creo que ahí es una buena forma de sincerar toda esa reglamentación sobre la ocupación de esas tierras y hacerla que sí, si están soportando agricultura o ganadería, pasen al sector agricultura y ganadería y sean tituladas. Entonces el propietario puede venderlas, puede hacer transacción comercial, puede ser hereditario, en fin. Entonces tiene una serie de cosas que no tiene una tierra que no es titulada y solo existe un posesionario y que al final destruye el bosque y puede ser desocupado y no puede defender esa posición en ninguna parte. Creo que ahí tenemos un gran problema, ¿no? En el uso de tierras, en el cambio de uso de tierras. En el tema de gestión de los bosques, tenemos también otro reto, ¿no? En la gestión, nosotros no miramos cómo debemos de atacar, por ejemplo, la tala ilegal, ¿no? Hablamos por todos lados, los funcionarios públicos, la política, el periodismo, todos hablan sobre tala ilegal. Inclusive atacan hasta a los profesionales mismos, los atacan a través de la prensa. Pero, ¿no? ¿Cómo hacemos, ¿no? para eliminar o mitigar la tala ilegal, ¿no? ¿Cuál es la política de gobierno sobre ese tema? A la fecha no la conocemos, ¿no? Le hemos estado tratando de ver, indagando. Yo tengo una experiencia de más de 20 años en la Amazonía, la he trabajado, la he visto, la he sufrido. Entonces no vemos una claridad en ese sentido. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos que deben de ser eliminadas todas las guías de transporte forestal, porque existe un comercio ilegal de guías, ¿no? El que quiere formalizar una madera va y compra la guía, la formaliza, la comercializa y es madera legal, ¿no?
La madera de dónde salió, no se sabe, ¿no? ¿Por qué no eliminamos todas las guías forestales y hacemos que la SUNAT entre y el producto forestal, ¿no?, que sale de cualquier aserradero o cualquier fábrica, sea como cualquier otro producto que entra al comercio con una guía de remisión de la SUNAT, con una factura o con una boleta? ¿Por qué no? Si está establecido así el comercio. ¿Para qué sirve las guías de transporte forestal? Sirve para amparar la ilegalidad de muchas de las maderas que estamos comercializando en el Perú. Entonces, por ejemplo, esas acciones deben de tomarse en cuenta. Otro gran problema que tenemos es las sobreregulaciones. Las sobreregulaciones, ¿qué inducen? Inducen a la informalidad y a la corrupción. Son dos factores que inducen la sobreregulación. Y lamentablemente en el sector forestal tenemos sobreregulaciones, ¿no? La actual ley forestal tiene más de 180 y tantos artículos y un reglamento que todavía no lo pueden implementar, ni desarrollar, ni poner a funcionar, ¿no? Que ya van todo este periodo de gobierno, va ahí y no sé cuándo saldrá ese reglamento, no tengo la menor idea, ¿no? Pero es un reglamento que, según me dicen, está llegando entre los 300 y 400 artículos. Necesitamos un abogado especialista para que podamos entender eso. O sea, es un camino hacia la profesión de los abogados. Pienso que también es bueno desarrollar lo que es la costa y sierra. La costa y sierra, donde las poblaciones, justamente cuando no encuentran tierras o no encuentran actividades económicas que les sustenten, toda esa población emigra hacia la selva, causando lo que es la agricultura migratoria. Yo creo que si nosotros empezamos, el gobierno como política debería de ir y debería de comenzar a desarrollar costa y sierra, esa población se quedaría en la costa o en la sierra, ¿no? Nosotros como capítulo hemos presentado un proyecto de ley de plantaciones forestales que fundamentalmente estaría orientado al desarrollar la costa y sierra del Perú. Y ese es como cambio, como apoyo al cambio climático, ¿no? Porque las plantaciones capturan carbono, ¿no? y mejoran la economía del lugar y también tiene un efecto social grande. Ingeniero, le faltan 2 minutos. Bien, gracias. ¿No? Y en ese sentido creo que tenemos que ir caminando. Y también, al desarrollar costa y sierra, bajamos la presión sobre los bosques naturales, ¿no? De selva. Ese es un camino. Y otro, que cuando diseñamos regulaciones, las regulaciones deben ser coherentes, deben ser reales, deben de que el bosque, cuando es bosque, debería de seguir siendo bosque y debería de tener el carbono capturado eternamente, y los manejos de forestales sostenibles deben darse, ¿no? Debe haber todo una regulación que conserve bosques, ¿no? Y que la regulación sea aplicable a una realidad. Nosotros tenemos regulaciones que no se aplican, decimos, luchamos, todo el mundo habla sobre manejo forestal sostenible, ¿no? De los bosques naturales. Al final eso no se da, ¿no? Se da comercio ilegal de madera, se da una serie de situaciones que no logramos aplicar las regulaciones sobre ese cambio de uso, ese aprovechamiento de maderas de los bosques naturales. No logramos. Entonces estas sobreregulaciones, fuera de eso también, las sobreregulaciones, como son caras, entonces muchas empresas dicen, no, a mí me cuesta mucho ser legal, entonces yo voy a ser ilegal, ¿no? Me sale más barato, gano más billete, destruyo el bosque, hay un efecto un impacto sobre el cambio climático, entonces feliz, ¿no? Pero tenemos que pensar en que
el ser formal debe ser tan barato o más barato que el ser informal, ¿no? Entonces ahí tiene que enfocarse un poco la política pública, ¿no? Hacer ese cambio. Todos estos análisis o problemas que tenemos nosotros, y sobre todo en nuestra Amazonía, es porque la deforestación es muy grande. Como dije, estamos en los 7 a 10 millones de hectáreas deforestadas. Entonces, el efecto que esto hace sobre el cambio climático es muy fuerte, ¿no? O cada vez es mayor. Entonces tenemos que tener políticas reales, políticas coherentes con esa realidad, que vean los aspectos tanto sociales, ambientales y económicos. Tiene que haber una armonía y tiene que fomentarse un desarrollo ordenado con una orientación perfecta sobre eso hacia una mejor utilización de los recursos. Creo que me he explayado, disculpe los tiempos. Muchas gracias. Prosiguiendo con el foro del cambio climático más allá de la COP20, invitamos al ingeniero Carlos Alba Guapaya para sus comentarios respectivos. Bien, buenas noches. Justamente me ha tocado la última hora. Sé que todos estamos cansados. Voy a ser bien preciso y puntual respecto a los resultados de este gran evento que ha ocurrido acá en nuestro país. Lo que tenemos que resaltar aquí es que pese a algunas discrepancias de algunas ONGs o entidades internacionales, se ha logrado por consenso, ¿no?, el firmado del llamado Lima a la Acción Climática, donde se han establecido un gran fondo verde que ha sobrepasado la meta que se esperaba, ¿no? Entonces, en eso también se tiene las decisiones de nueve finanzas hacia la parte climática. Y en eso está también, se va a fortalecer la parte del rol de la mujer frente a la lucha al cambio climático, donde el sector correspondiente van a tener aquellas estrategias para poder implementar, ¿no?, acciones frente al cambio climático. Otro también se va a fortalecer los mecanismos de la reducción y emisiones de deforestación y degradación forestal. Esa es una actividad que a nivel de todas las instituciones encargadas de esta actividad tienen que plantear aquellos mecanismos que tienen que brindar hacia esas acciones, ¿no?, de la reducción de esas emisiones, por ejemplo, de las deforestaciones, de certificaciones que están habiendo ahora con el nuevo ECA de suelo que tenemos acá en el país, fortalecer esa parte. Y aquí hago un llamado, digamos, a la investigación, y cojo aquí a los investigadores, ¿no?, aquí presentes, que justamente en esta semana, en estos días, si más me equivoco, el día martes, se ha creado la Institución de Investigación de Cambio Climático y Glaciares, que está adscrito al Ministerio del Ambiente, donde se van a desarrollar todas aquellas investigaciones referentes a los glaciares, que hace falta bastante investigación. Es por eso que también, como parte de estas acciones, también se va a fortalecer a las universidades que tienen ellos que realizar las investigaciones aquí en el país. Y ese es un llamado que se tiene que hacer, y fortalecer a los universitarios, docentes, capacitarlos, brindar esa capacitación y crear mecanismos, proyectos, generar mecanismos y apoyo a la investigación. Necesitamos bastante actualizar nuestros instrumentos de gestión ambiental, que estamos cansados de tomar de referencias internacionales sin tener la verdadera viabilidad, digamos, la verdadera noción conceptual y real de las condiciones ambientales que se encuentran todos los ecosistemas terrestres y acuáticos en nuestro país. Y es así, es por eso que se va a exigir bastante la investigación, y en ese proceso está el Estado. También en cartera está, que no se logró aprobar en este año, la Ley General de Cambio Climático, y en camino también las estrategias nacionales del cambio climático. De interacción que existe desde del tope del bosque y la atmósfera, ¿no?
son procesos convectivos, donde hay un proceso de intercambio de humedad y gases que emiten los bosques. Algunos de los gases que emiten el bosque tienen el rol de actuar como núcleos de condensación para la generación de precipitación. En ese contexto no es, digamos, un mito la existencia del polvo de hadas. Lo que sí se debe llevar en consideración es que para estos procesos de lanzar algunos resultados en el contexto del bosque e inclusive en el aspecto de los glaciares, los resultados deben ser monitoreados por escalas de tiempo, digamos, de escala temporal muy largas. El Brasil viene trabajando, sí, en un proceso de monitoreo a través de las denominadas torres de eddy covariance, en el que se monitorea desde la superficie del suelo hasta el tope de los bosques el comportamiento tanto climático como nivel de gases de emisión de los bosques. Entonces, no es que sea un mito, sino son estudios que se han obtenido a través de mediciones de ese nivel. Y creo que la importancia de haber presentado ese estudio en la COP es debido a que el Perú necesita invertir, también hablando de temas de financiamiento y la relación con la tecnología, de invertir en estos sistemas de monitoreo. El Perú no cuenta actualmente con una torre, ni siquiera con una torre eddy covariance para monitorar lo que está pasando en el bosque desde el punto de vista de comportamiento climático, comportamiento en emisión de gases de efecto invernadero, el efecto de esto en la generación de la precipitación y la intervención en el ciclo hidrológico. Una torre eddy covariance realmente tiene un costo altísimo y hay una necesidad de invertir. No formamos parte de ninguna red de monitoreo amazónico y de bosques. Entonces, no es un mito, pero son resultados que se han obtenido a través de esos sistemas de observación. Con respecto a las sinergias para investigación, yo creo que si hay una experiencia en avance en investigación en el Colegio de Ingenieros, una de las maneras de aportar, les comento cómo es que salen los reportes del IPCC. Los reportes del IPCC recogen todas las publicaciones científicas publicadas en revistas indexadas de nivel A. Entonces, la manera de aportar a la ciencia a nivel global y que sean cogidos nuestro trabajo en los reportes estos de IPCC es que realicemos publicaciones científicas en revistas de nivel A. Durante mi estadía en el CENAMI creamos una revista, la revista peruana Geoatmosférica, es una revista indexada con un peer review de comité consultivo, que después de la cuarta edición pasaría a ser una revista indexada, que el IPCC en el componente 2 de adaptación la ha adoptado como publicación gris. Perdón. Y si el CENAMI aún continúa con esta publicación, creo que sería una grande alternativa para que se publiquen pues los estudios realizados en esa revista. Pero el camino, digamos, de posicionar al país en difundir los resultados científicos sería pues a través de las innumerosas revistas relacionadas, indexadas de nivel A disposición. Hay muchas de ellas en las que uno puede publicar gratuitamente, no necesita pagar. Era eso. Gracias a los panelistas y a los expositores. A continuación, vamos a hacer entrega de los certificados y del presente a nombre del Colegio de Ingenieros del Perú y de la Comisión del Agua. En primer término, invitamos al ingeniero Marco Antonio Ramírez Chávez y a la doctora Elizabeth Silvestre para recibir el certificado y el presente a nombre del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú y de la Comisión del Agua. Un aplauso, por favor.
A continuación, invitamos al ingeniero Henry Velasco, vicepresidente de la Comisión del Agua, y al ingeniero Benjamín Morales Arnau para recibir el presente. Luego, el ingeniero Constantino González hará entrega del presente a la ingeniera Sara Yale Paredes. Un aplauso. A continuación, la ingeniera Victoria Portocarrero, de la Comisión del Agua, hará entrega del presente al ingeniero CIP Carlos Rincón Latorre. Un aplauso, por favor. Finalmente, el ingeniero Pedro López, de la Comisión del Agua, hará entrega del presente al ingeniero Carlos Alba Guapaya. Bien, estamos culminando el foro El Cambio Climático más allá de la COP20. Para la clausura del evento invito al ingeniero CIP Marco Antonio Ramírez Chávez, presidente de la Comisión del Agua del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Ok, muchas gracias. Bueno, estimados colegas, expertos, científicos, que hoy nos han brindado muchas experiencias propias, ¿no?, de desarrollo de investigaciones en nuestro país, ¿no? En nombre del Colegio de Ingenieros, la sede del Consejo Departamental de Lima, le agradecemos enormemente por haber venido y compartir, ¿no?, todas sus experiencias. Del mismo modo agradecemos a los panelistas, ¿no?, integrado por el ingeniero Rincón, ¿no?, presidente del capítulo de Ingeniería Forestal, por la ingeniera Sara Ayale, ¿no?, experta en cambio climático del Ministerio de Agricultura, y también por el ingeniero Carlos Alba, quien es especialista en temas de recursos hídricos, pero también funcionario del Ministerio del Ambiente. No me queda más que agradecer en nombre de nuestro decano, ¿no?, el ingeniero Oscar Rafael Aniosa, y agradecerles a ustedes sobre todo, ¿no?, que a pesar de que tuvimos fallas en la energía eléctrica, se mantuvieron todos muy atentos a lo que iba a suceder acá en este foro, y creo que hemos cumplido, ¿no?, con las expectativas de este foro, y no me queda más que cerrar este evento y comprometernos para generar otros tantos eventos que estamos en mente, ¿no?, en proyección, como análisis de la ley, ¿no?, sobre límites máximos admisibles y otros, ¿no? Muchas gracias por haber participado y doy por concluido este evento. Gracias.